Qué importante es para la iglesia y para el creyente meditar en las raíces, en nuestras raíces que encontramos en este libro de Hechos de los Apóstoles, porque nos permiten de alguna forma conectarnos con nuestro ADN, ¿no? Y es importante que podamos siempre estar meditando en ello. En esta tarde vamos a estar precisamente mirando estos versículos del capítulo 9, versículos 23 al 31, una porción corta, pero quiero invitarlos a que al leer estos versículos, al acercarnos a ellos, estemos pensando en las implicaciones del crecimiento. Seguramente no es el único tema que abordan estos versículos, pero creo que hay un detalle allí importante que debemos tener en cuenta y que nos hace pensar sobre las implicaciones del crecimiento, ¿no? Hay un dicho popular que se utiliza, se utiliza de una forma, digamos, popular, que dice que pueblo pequeño, se lo sabe muy bien, ¿cierto? Pero me hace pensar que cuando algo crece, tiene sus implicaciones. Cuando algo es pequeño, tiene otras implicaciones, ¿verdad? Y la iglesia no es la excepción. Recuerden cuando vimos el capítulo 6, que cuando los discípulos se multiplicaron, se generó un conflicto y que fue lo que llevó a la elección de aquellos diáconos, los famosos 7 diáconos. Así que el crecimiento tiene sus implicaciones. Esto puede inclusive a algunos darles la idea de que es mejor no crecer, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, las familias no quieren crecer. Muchos ya no quieren tener hijos por las implicaciones que tiene tener hijos. Entonces, no quieren tener hijos. De pronto resulta más fácil tener mascotas, que tiene otras implicaciones más sencillas. Pero pensando en la iglesia fue enviada para multiplicarse, así como la humanidad. En Génesis, también la iglesia, el Señor nos habla de llevar el evangelio a todas las naciones. Muy importante. Miremos estos versículos y pensemos en estas implicaciones del crecimiento, pero simultáneamente quiero pedirles o invitarles, o proponerles que miremos también estos versículos como una especie de espejo, que nos miremos al espejo y que nos miremos al espejo frente a este texto, tanto a nivel de comunidad como a nivel individual. ¿Con dónde estoy yo parado en esta iglesia? Hablando de la iglesia en términos globales, la iglesia del Señor. Miremos entonces lo que nos dice este texto, que comienza en el versículo 23 con una expresión de pasados muchos días, ¿no? Entonces, si usted no ha leído los versículos anteriores, pues obviamente esa expresión le genera inquietud. ¿Cómo así que pasados estos días o muchos días? Obviamente venimos hablando desde el versículo 1 del capítulo 9, de ese episodio donde Saulo empieza en ese capítulo persiguiendo a los del camino, persiguiendo a los creyentes en Jerusalén. Recuerden ustedes, donde la iglesia empieza a crecer y Saulo empieza a perseguir a estos cristianos desde el momento en que Esteban fue apedreado. Y luego en este capítulo él lleva unas cartas de autorización de allí de Jerusalén, de la iglesia, de los judíos, buscando a los de la iglesia, y va camino a Damasco, y en ese camino se encuentra con el Señor le llama la atención y él decide seguir al Señor. Así que su camino llega a su destino de Damasco, pero mientras llega de Jerusalén a Damasco llega otra persona. Se fue uno y llegó a Damasco otro, ciego incluso, y allí una vez que recupera la vista él empieza a confundir a todo el mundo, a los judíos, porque él era el representante de los judíos que estaba persiguiendo a los creyentes,
y ahora está predicando a Jesucristo, y a los discípulos los confunde porque ellos lo esperaban como un verdugo y llegó como un hermano más. Entonces hay una transformación allí interesante y Saulo se dedica a comprobar, no simplemente a anunciar una religión o una doctrina, sino que él por medio de las escrituras empieza a comprobar que Jesús, el que hacía poco habían asesinado, efectivamente era el Mesías que los judíos estaban esperando. Y esa es una noticia que resulta muy clara en esos días, porque para nosotros hoy en día, cuando escuchamos esta historia que sucedió hace siglos, resulta un asunto de nuestra fe cristiana. Pero para el contexto en el que está Saulo, se encuentra en medio de personas que fueron testigos de la muerte de Jesús, de todo lo que pasó, de lo que han hecho los discípulos. Así que es un evento que está ahí latente, que está fresquito, y resulta este hombre diciendo, sí, Jesús, el que matamos hace poco, sí era realmente el Mesías, y él lo comprueba por medio de las escrituras. Luego llegamos entonces a este versículo, después de esta historia, que él queda en Damasco predicando, y dice pasados muchos días. Ese pasados muchos días no solamente nos pone en una situación digamos, de transición de una historia a otra, sino que además es una forma en que los autores pueden resumir historias. Recuerden que estamos leyendo un libro histórico en el que suceden muchas cosas en muchos años. Y usted se puede sentar y leer hechos en unas cuantas horitas, ¿cierto? Acaba toda esa historia, pero a veces no nos damos cuenta que todo eso sucedió en un largo periodo de tiempo. Así que los hechos no están cronológicamente pegados el uno al otro, y ellos tienen que apelar a este tipo de expresiones también para digamos, acortar el espacio. Así que ese pasado muchos días pueden resultar siendo muchos, verdaderamente muchos días y años, ¿sí? Está hablando de pasados muchos días allí en Damasco. Puede ser que incluso en esos muchos días Saulo salió y entró, tal vez fue a otros lugares, pero nos ubica nuevamente en Damasco, independientemente de qué ha pasado desde cuando arrancó todo hasta este momento. Pero llega el momento aquí en el versículo 23 donde dice que después de mucho tiempo los judíos resolvieron en consejo matarle. Es interesante, ¿no? El hombre que venía a Damasco respirando amenazas y muerte, ahora él es objeto militar. Ahora él es a quien quieren asesinar. Estos judíos religiosos, seguidores de Jehová, del Dios de Israel, del Dios de los cielos, del Dios del Creador, quieren matar a Saulo. Dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Una porción muy cortica, pero que tal vez describe un periodo de tiempo mucho más extenso de lo que podemos imaginarnos. Sencillamente lo resume diciendo que hay un acuerdo de los judíos para matar a Saulo, que Saulo está enterado, y esto de que ellos guardaban las puertas quiere decir que Pablo estaba escabulléndose, estaba escondiéndose de alguna forma, estaba tratando de evadir estas acechanzas porque dice que se enteró, llegó a su conocimiento, y estos judíos tenían que estar como espiando, ¿no?, a las puertas, a ver a qué horas entraba, a qué horas salía, a ver cuál era el momento para matarle. Es decir, que no era fácil de arrestar. Versículo 25 dice, entonces los discípulos, es decir, la iglesia de allí, de Damasco, que recuerden ustedes que los apóstoles no han salido de Jerusalén, pero los discípulos están esparcidos. Dice que tomándole de noche,
le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Noten, de noche, a escondidas. Este es el primer ascensor en la historia de la iglesia. Le descolgaron por el muro en una canasta, le bajaron a escondidas para que huyera. Entonces esto evidencia que sí estaba escondido, estaban escondiendo, le estaban protegiendo. Curiosamente, aquellos a los que él perseguía ahora se convirtieron en sus protectores, en sus benefactores. ¿Y para dónde huyó? Según el versículo 26, de ahí salió para Jerusalén. Es decir, regresó a ese punto de partida. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Así que aquí se enfrenta a una nueva situación. Llega a Jerusalén buscando discípulos. ¿Cómo había salido de Jerusalén? Recuerden que cuando salió asolaba a la iglesia en Jerusalén. Es decir, que los discípulos le tenían miedo. Y ahora llega a Jerusalén y ¿qué le tienen? También miedo. Pero le tienen miedo porque creen que está engañándoles, haciéndose pasar por discípulos. Todavía se lo imaginan con las mismas costumbres con las que salió. Y es por esto que le tienen miedo. Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Es decir, este nombre se utilizaba para los 12 apóstoles que estaban allí en Jerusalén. Lo lleva Bernabé como mediador, como el que hace el contacto con los líderes, los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Aquí hay una palabra que expresa más elementos del cambio de Saulo. Dice que había en Damasco hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Presenta a Saulo como un hombre valiente y por lo menos personalmente creo que una de las evidencias de cobardía que tiene el ser humano es cuando apela a agredir y a matar. Algunos cuando matan se sienten valientes, pero realmente el asesinato es una evidencia de cobardía. El asesinato, y especialmente cuando tiene que ver con no soportar las diferencias o no soportar a alguien que cree algo diferente, es una evidencia de cobardía. Y estos judíos querían acabar con Saulo porque no soportaban sus argumentos en las escrituras con la verdad. Y querían matarle porque era la única forma de eliminar la oposición. Esto aplica a esta historia y a la historia de la humanidad realmente, desde Saulo, que buscaba al principio matar, hasta aquel que le roba el celular en Transmilenio a un muchacho y le quita la vida. Eso es un sinónimo de cobardía. Toda agresión, la violencia y el todo matar es un sinónimo de cobardía. Saulo ha transformado su vida del cobarde que quería acabar con los del camino a un hombre que valerosamente predica el nombre de Jesús. Y si hay algo que está asociado con el nombre de Jesús, es poder predicar a costo de la persecución, a costo de las amenazas, pero que por ninguna razón puede levantar su mano para agredir a otra persona. Saulo ha visto esta transformación en su vida, de buscar matar a ser objetivo, pero así tenga que esconderse, huir, todo, cualquier cosa menos ejercer violencia sobre los demás. Y eso está asociado con el nombre de Jesús. Eso está asociado con la iglesia primitiva, todo lo que hemos estado viendo,
en este libro, y lo vamos a ver en el resto del libro, vamos a ver una iglesia y una serie de creyentes que predican y predican el nombre de Jesús, pero que nunca lo utilizan para agredir a otros. Al contrario, se identifican como mártires, como testigos que dan su vida como Esteban antes que levantar su mano para derramar sangre humana, lo cual es coherente con el mensaje del Antiguo Testamento cuando Dios le dice en el pacto de Noé, allá cuando estableció el arco iris, prohíbe el asesinato, prohíbe derramar sangre humana. No sabemos en qué momento, tal vez si lo estudiamos detenidamente lo podemos encontrar. Esta iglesia valerosa que no derrama sangre, de repente empieza a imponer la fe, de repente empieza a perseguir al que no es cristiano y de repente empieza a derramar sangre, a matar, a perseguir y en el nombre de la cruz matar a aquellos que consideran herejes, persiguiéndolos hasta la muerte. Este Saulo valerosamente predica y habla el nombre de Jesús y es así como Bernabé lo presenta delante de los apóstoles. Versículo 28 dice, y estaba Saulo con los apóstoles en Jerusalén y entraba y salía. Y entraba y salía. Me veo aquí en esta expresión una vez más como una forma de dejar pasar el tiempo, ¿no? Ese entraba y salida puede significar que había libertad. Allí en Jerusalén estaba un poco más tranquilo, pero también implica que detrás de esto pasó tiempo. Él estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos. Esta disputa es la que sí se vuelve común en la vida de Saulo, de Pablo. A lo que sí está dispuesto es a discutir. Esa disputa tiene que ver con argumentos. Él argumentaba acerca de quién era el Cristo, de quién era Jesús, de lo que vino a ser. Esa era la disputa que él tenía de forma pacífica, absolutamente. Y cuando dice aquí los griegos, no se refiere a personas de origen griego, se refiere a judíos. Él está siempre en esta etapa hablando con judíos. Lo que pasa es que les llamaban griegos a aquellos judíos que habían adoptado, digamos, la cultura griega, que se conoce como helenista o helenismo. Algunos judíos se habían helenizado, hablaban el idioma griego, tenían costumbres griegas, estaban revueltos, dispersos en medio de toda esta filosofía y todos estos pensamientos griegos, y entonces a ellos les llamaban griegos entre los judíos. Y con ellos, por supuesto, los griegos verdaderamente no tenían que ser evangelizados, ellos no tenían discusión, digamos, en el sentido de las escrituras con Saulo, pero con ellos era que estaba Saulo discutiendo, y precisamente por eso termina el texto diciendo, pero estos procuraban matarle. Una vez más, estos judíos procuraban, a pesar de su conocimiento de Dios, matar a Saulo por su predicación del nombre de Jesús. Y termina esta porción con estos dos versículos 30 y 31 diciendo, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Una vez más, protegiéndolo. En medio de las amenazas que empiezan a levantarse también en Jerusalén, de parte de los judíos agriegados, entonces toman la decisión de protegerle, llevarle hasta Cesarea. Él, recuerden ustedes, de Jerusalén se había ido a Tarso, que es bien al norte, en la parte de arriba a Damasco. Cuando fue a Damasco, bien al norte, él regresa a Jerusalén y ahora le envían a Cesarea, que es un poquito también al norte, pero más hacia el mar Mediterráneo. Y luego de allí le envían a Tarso, que es más arriba al frente de Chipre,
en la parte alta, en Asia realmente, que era donde era originario Saulo. Así que hay un propósito aquí protector. Pero termina el versículo 31 diciendo, como resumiendo esa época, diciendo, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Una terminación allí del episodio de la historia, pero que nos habla precisamente del crecimiento y de una etapa que era, digamos, muy común, que la persecución y la problemática que tenía la iglesia de ser, digamos, perseguida a muerte, tenía como etapas, no siempre la persecución fue permanente, dependía muchas veces de quién estuviera gobernando, tanto en el imperio como también entre los mismos judíos. Dependía también de ciudades, en algunos lugares había más persecución que en otras, entonces siempre era como un altibajo, momentos de paz, momentos de persecución, momentos de peligro, y aquí nos describe un momento como de paz, como que estaba apaciguado el asunto, y por eso dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. En medio de esa tranquilidad temporal o aparente, pues las iglesias eran edificadas, y este texto, esta palabra es la palabra oikodomé. La palabra edificadas es la palabra que nosotros utilizamos para lo que hacemos aquí los miércoles, ¿no? Oikodomé es el verbo que utiliza aquí, que eran edificadas, es decir, que crecían, que eran alimentadas en la palabra. Pero esa edificación está basada, dice, en el temor del Señor, andando en el temor del Señor, ¿no? Palabra que acabamos de ver también, que ellos tenían miedo de los que perseguían, tenían miedo de la persecución, pero aquí el temor es el temor del Señor, un temor que lleva a reverenciarle, a respetarle, a obedecerle. No es un miedo de muerte, es un miedo de vida, ¿cierto? Y se acrecentaban, es decir, que crecían, fortalecidas por el Espíritu Santo. Las implicaciones del crecimiento. Cuando llegamos aquí, entonces podemos pensar en eso, sobre cómo estas iglesias eran edificadas. En primer lugar, cuando empieza toda la persecución y desde que la primera predicación de Pedro, se ve esa explosión, ese crecimiento de la iglesia, pero aquí en medio de la tranquilidad siguen creciendo fortalecidas por el Espíritu Santo y en el temor del Señor. Ahora, es importante que tengamos en cuenta un elemento aquí, es que a pesar de que la traducción que nosotros estamos usando aquí, Reina Valera, aparecen las iglesias en plural, el texto griego dice realmente la iglesia, es decir, lo dice en singular. Yo creo que el concepto de iglesias en plural debe ser, es la traducción que la hacen así, por lo que se menciona Judea, Galilea, Samaria, como que varios lugares, entonces eso lleva a que digan las iglesias, pero realmente, originalmente dice la iglesia, e incluso hasta el verbo no dice tenían, sino tenía, en singular. Es decir, el concepto más es de una iglesia global, una iglesia única, no de varias iglesias. ¿Por qué? Porque es que esto nos lleva a pensar precisamente a lo que quiero que nos concentremos en esta tarde, y es ¿a qué nos referimos con crecimiento? Como les decía, esta semana estuvimos en este conversatorio con los pastores a nivel regional sobre el crecimiento de la iglesia, y con lo primero que nos encontramos es que ¿qué entendemos? Y hay diferentes entendimientos acerca del crecimiento. A veces hay quejas, es que no estamos creciendo. ¿O por qué no hemos crecido? Había algunas preguntas allí como que nos hacía darnos látigo por el poco crecimiento. Entonces habían algunas explicaciones también, ¿no? El crecimiento tiene que ver con madurez cristiana, por ejemplo. Entonces, como dirían algunos, no somos muchos, pero somos maduros. Podría alguno para darse contentillo. Otro puede decir, no, es que las iglesias, nosotros no nos gustan las iglesias macro o grandes.
¿Será que no crecemos porque no nos gusta o será que es una forma de darnos palmaditas en la espalda a nosotros mismos? Hay muchas formas de pensar. ¿Qué es crecimiento? ¿Crecer en números de asistentes, de miembros o crecer en números de iglesias? ¿Cuál es el concepto de crecimiento? ¿Qué es crecimiento? ¿Tener mejores templos más grandes o mayor tecnología o plata? ¿Dónde está el crecimiento? ¿O no es espiritual? Bueno, podemos abordarlo desde diferentes ópticas, pero creo que es importante que tengamos en cuenta en esto del crecimiento y quisiera, para de una vez compartir el principio que vamos a conservar hoy es este. Permanecemos firmes frente a la persecución. Ese es el elemento de la identidad que vamos a dejarles en esta tarde. Permanecemos firmes ante la persecución. Es lo que vemos de Saulo, es lo que vemos de estos discípulos, es lo que este texto nos deja ver. A pesar de las amenazas de muerte, no se paraba la predicación, no se paraba de hablar acerca de Jesús. No se tenía temor a la persecución al punto de abandonar la fe, sino que se seguía adelante. Y esto es un fenómeno que ha sido histórico. Cuando ha habido persecución, en los lugares donde ha habido persecución, se dispara el crecimiento de la iglesia. Esta imagen que tenemos aquí hace referencia a esos episodios del siglo XVI, cuando la iglesia anabautista, la iglesia radical de la Reforma, decide empezar a enseñar la verdad de la Biblia, la cual había estado tanto tiempo oculta. Y entre las cosas que enseñaba la iglesia anabautista en el siglo XVI, que la identificó, que identificó a esta iglesia en su radicalidad, era la absoluta negación a la violencia. Esta iglesia empezó a decir: el creyente, el discípulo de Jesucristo no puede derramar sangre, no puede asesinar, no puede agredir, no puede atentar contra la dignidad del ser humano, porque Jesucristo eso fue lo que nos enseñó. Ellos empezaron a reaccionar frente a la desviación que había tenido la iglesia cristiana en los siglos antecedentes, donde en el nombre de Jesús se condenaba por hereje y se mataba, se quemaba, se apedreaba, se crucificaban personas por sus creencias aparentemente anticristianas y muchas veces hasta por posiciones de carácter científico, como la redondez de la tierra. Se perseguía a las personas que se atrevían a decir algo diferente a lo que la ciencia decía, una ciencia también unida, digamos, con la religión. Entonces, en esta época, una de las cosas que esta iglesia dice es: el discípulo de Jesucristo no ejerce violencia. Estas, entre otras cosas que predicaban, se ganó la persecución de no solamente de los no creyentes, sino de la misma iglesia cristiana. Los cristianos que no aceptaban esta posición radical de fe, empezaron a perseguir a los anabautistas. Cuando hablo de los cristianos, estoy hablando de tanto católicos como protestantes. Las dos alas, digamos, que habían en este momento surgiendo del cristianismo, empiezan a perseguir a los anabautistas, y estos anabautistas, por un lado, renunciando a la violencia y por otro lado, renunciando a casarse con el Estado, es decir, a tener esa protección del Estado como la tenía la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante también en Alemania. Entonces, por supuesto, no tienen quien los proteja y tienen que empezar a huir de sus victimarios para predicar y para mantener su fe, porque ni siquiera en defensa propia aceptaban la violencia. Entonces, una imagen como es la que tenemos aquí representa el caso de un anabautista precisamente que va huyendo de sus verdugos en una noche fría y congelada, y su verdugo que lo va persiguiendo accidentalmente se rompe el hielo de un lago en el que iban caminando y cae en el lago. Este
Ana Bautista, al verle en problemas, se regresa y le ayuda a salir del agua, lo rescata para ser después asesinado por el hombre que lo venía persiguiendo, es decir, el que fue rescatado. Es uno de los episodios que recuerdan la persecución y el martirio de tantos creyentes anabautistas de ese siglo XVI. Y es una imagen de lo que significa permanecer firmes en la fe a pesar de la persecución. Y allí es donde quiero animar a mirarnos al espejo. ¿A qué grado está nuestra firmeza en la palabra de Dios, en la fe, en el Evangelio, en Jesucristo, para soportar persecución, para soportar discriminación, para decir, enseñar la verdad a pesar de los peligros que haya alrededor? ¿O hasta qué punto mejor nos callamos, no vaya a ser que tengamos algún problema? Saulo, el problema era confesar que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Qué confesión de fe? ¿Qué verdad bíblica podríamos nosotros estar declarando hoy en día que nos ganara el odio o las amenazas de muerte? Seguramente hay muchas cosas que se enseñan en nuestro contexto. La cultura se está entrando, penetrando en la iglesia muchas veces con enseñanzas torcidas, como todo lo que tiene que ver con la ideología de género, con el aborto y con una cantidad de prácticas que son absolutamente contrarias a nuestra fe y que a veces se hacen tan normales, se les da tanto auge que el cristiano dice: yo mejor no hablo. Yo me pongo a pensar a los jóvenes hoy en día en sus universidades, en sus colegios, hasta qué punto pueden atreverse a confesar lo que la palabra de Dios nos enseña, sabiendo el problema que puede traer. Profesores, jueces, abogados, cristianos, que en su profesión, en sus labores, a veces temen decir lo que creen porque tienen prohibido ir en contra de la cultura. Y hasta qué punto todos estos movimientos van a generar un grado de persecución sobre la iglesia. ¿En qué lugar estamos? ¿En qué grado de fidelidad estamos? Es una pregunta que tenemos que respondernos personalmente. Y permítanme para ayudarnos a mirarnos al espejo, presentarles un gráfico que he estado compartiendo precisamente esta semana en este marco del crecimiento de la iglesia. Incluso hace 8 días en el encuentro con los siervos aquí, el taller de servidores, también compartía este gráfico para que miremos un poquito qué es lo que conocemos como iglesia, ¿no? Porque uno dice iglesia o dice cristiano y uno puede tener diferentes imágenes, ¿no? El solo hecho de cargar una cruz en el cuello o en algún lado, entonces como que lo identifica uno como cristiano. O el pescadito o la Biblia debajo del brazo. Pero ¿qué significa eso? Entonces, por eso aquí el espejo para que nos miremos. Esta gráfica representa lo que vamos a llamar la multiforme iglesia cristiana. ¿Okay? Esta es la iglesia cristiana. Y aquí estoy hablando, cuando hablo de iglesia cristiana, para que tengamos claro, me estoy refiriendo a todo lo que el mundo conoce como iglesia cristiana. Ustedes saben muy bien que el cristianismo es una de las 3 religiones más grandes del mundo. ¿Sí? Entonces estamos hablando del cristianismo global. Católicos, protestantes, reformados, luteranos, como le queramos llamar. Todas las gamas, porque esto tiene muchos colores, están incluidos en este gráfico. Esa es la iglesia cristiana nominalmente hablando. Pero si miramos algunos términos que en la Biblia se mencionan para referirse a los cristianos, si es que ahorita vamos a aclarar el tema de cristiano, pues tenemos que en primer lugar la Biblia nos habla acerca de la multitud. Es decir,
La iglesia cristiana está compuesta por una multitud, no solamente multitud de corrientes, sino multitud de personas. Cuando miramos Mateo 5, versículo 1, cuando Jesús subió al monte para pronunciar el famoso sermón del monte, el texto dice que viendo la multitud, dice, viendo Jesús la multitud, subió al monte y se acercaron a él sus discípulos y él les empezó a decir las famosas bienaventuranzas. ¿A quién se las dijo? A los discípulos. Pero allí estaba una multitud. Y ojo, no es que Jesús fue a la montaña porque estaban de fiesta y había una multitud en la montaña. ¿Qué hacía la multitud allí en la montaña? ¿Cuál multitud? La multitud de gente que venía a buscar a Jesús. ¿Sí? No era que estuvieran ahí, era que porque Jesús estaba ahí, la gente llegó. Y eso sucedía en todas partes donde Jesús estaba. Una vez se hizo famoso. Cada vez que él salía en algún lado, en la orilla del mar, en el templo, en la sinagoga, donde quiera que él estaba, habían multitudes porque lo estaban buscando. ¿Y por qué buscaban a Jesús? Por muchas cosas, milagros, todo lo que estaban diciendo de Jesús, algunos preguntando, oiga, ¿será que es algún profeta? ¿Será que es Elías? ¿Será que tenían diferentes ideas de ese Jesús? Pero lo importante es que hace milagros. Incluso multiplica los panes. Cuando Jesús multiplicó los panes, al día siguiente le estaban buscando y no lo encontraban por ningún lado. Y cuando lo encontraron, Jesús les dice, ustedes no me estaban buscando porque entendieron la señal, sino porque comieron el pan. ¿Quieren más? ¿No? ¿Barriga llena? Entonces había muchas razones para buscar a Jesús. Miren, este concepto de multitud nunca ha cesado. Desde entonces, desde que Jesús estuvo aquí, en el mundo han habido personas por multitudes, por eso somos la tercera o una de las 3 religiones más grandes del mundo, porque hay multitudes que buscan a Jesús y que hasta dicen ser seguidores de Jesús. Así lo identifiquen como un revolucionario o como un socialista o como un profeta, como lo quieran identificar, pero lo siguen de alguna forma a Jesús. Esa es la multitud, pero eso no significa ser discípulo. Jesús se reunió aparte con sus discípulos. En segundo lugar, por lo tanto, dentro de este círculo tan grande, tan amplio, llamado multitud de cristianos, aparece un círculo más corto, más pequeño, a los que los vamos a llamar creyentes. ¿Ok? Creyentes, ¿por qué? ¿O a qué nos referimos en primer lugar con creyentes? Son aquellos de la multitud que también buscan a Jesús, que también confiesan algo de Jesús, que también dicen ser cristianos, pero tienen un poquito más de claridad o de convicción. Es decir, si son creyentes, ser creyente es que creer algo, ¿cierto? Es decir, que ellos ya tienen un poquito más de claridad y pueden explicarte un poco mejor quién es Jesús, o por lo menos decir por qué siguen a Jesús. Así que estos creyentes son un grupo un poco más reducido. Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32 nos habla de un episodio donde dice Juan que Jesús se reúne con unos judíos que habían creído en él. Dice, estaban allí un grupo de judíos que habían creído en él, o sea que eran creyentes, ¿ok? Pero Jesús, ¿qué les dice a estos judíos que habían creído en él? Les dice, si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué les está diciendo a los judíos que habían creído en él? Que no permanecían en su palabra, que no eran verdaderamente sus discípulos, que no eran libres, es decir, eran judíos creyentes, pero les faltaba mucho y por eso dice, si permanecen en mis palabras, pueden llegar a ser mis discípulos, o sea que eso está en el futuro, o sea que eran creyentes, pero no eran discípulos. Tanto así que estos judíos se pusieron bravos y dijeron, ¿cómo así que libres? Si nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Y empieza una discusión entre Jesús y estos judíos, una discusión que termina
Jesús diciéndoles, ustedes no me entienden, ustedes son hijos del diablo. Son hijos del diablo. Les dice a unos judíos que supuestamente eran creyentes. Así que ser creyente no garantiza mucho, pero es un grupo un poco más reducido. Así que vayamos a un grupo más reducido todavía, que los vamos a llamar discípulos. Los discípulos, que aquí me detengo para hacer alusión al texto que acabamos de leer y la razón por la cual quería abordar este gráfico también con ustedes. Resulta que en el Nuevo Testamento el nombre con el que se identifican los seguidores de Jesús es el de discípulos, no es el de cristianos. El término cristiano fue acuñado por fuera de la iglesia, por extraños de la iglesia. Se menciona 3 veces nomás en la Biblia, pero en cambio el término discípulo aparece 270 veces en el Nuevo Testamento y es el nombre con el que los creyentes se identifican. Discípulos, que significa imitador. No simplemente seguidor, no simplemente aprendiz, no simplemente alumno, no es mucho menos fan, no, es alguien que imita al maestro. Esos son los discípulos. Esta palabra, que repito, aparece 270 veces. El capítulo del Nuevo Testamento donde más se repite es en el que acabamos de leer. Capítulo 9 de Hechos es donde más aparece esta palabra discípulos. Y es haciendo alusión a esos creyentes, pero más comprometidos realmente con seguir las pisadas de Jesús. Estos primeros creyentes que estaban tan dispuestos a seguir en la fe, que se atrevían a arriesgar su vida por proteger a Saulo, por sacarlo, por llevarlo, por conducirlo, por orar por él. Estaban comprometidos y estaban firmes en su fe. Sin embargo, como ustedes pueden ver en Hechos capítulo 6, versículo 1, que ya lo vimos, dice que como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, hubo problemas por cuestiones de comida. Así que los discípulos también se pelean. ¿Sí? Por más que están un poquito más convencidos de la fe, también se pelean por un plato de comida. Tenemos un problema, inclusive, si ustedes miran allá en Juan capítulo 6, versículos 65, 66 más o menos, dice que Jesús estaba predicando y dijo una palabra, un mensaje un poquito como duro de entender, de tal forma que todo el mundo se paró y se fue. Dice ahí que muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Es decir, el discípulo puede también devolverse del camino. No hay una garantía todavía. Está tratando de seguir a Jesús. Y esa es la vez cuando Jesús les dice a los 12, les dice, ¿ustedes también se van a ir? Cuando vio que se quedaron ahí solos, les dice a ellos, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Así que estos 12 querían seguir siendo discípulos mientras otros volvieron atrás. Incluso ahí hubo uno, y Jesús lo dijo ese día, aunque uno de ustedes es diablo. También a un discípulo le llamó diablo, que fue a Judas, porque después lo dejó también. Bueno, así que entre los discípulos hay otro círculo todavía más pequeño que los vamos a llamar siervos. Y esto se desprende precisamente de Hechos 6, cuando dice que la multitud de los discípulos iba creciendo y hubo problemas, y entonces los discípulos dijeron, venga, escojamos 7 siervos, 7 diáconos. La palabra diácono es siervo, recuerden ustedes. Escojamos 7 que se encarguen de esta tarea para nosotros hacer otras tareas. Se empiezan a organizar y para la organización se necesita gente aplicada, gente que esté dispuesta a servir, a trabajar. Y entonces escogieron a 7, no eran todos, 7. De tantos discípulos habían 7 diáconos. Esto nos muestra un grado de compromiso mayor.
Es decir, no todo el que está en ese proceso y en ese deseo de seguir a Jesús está dispuesto a comprometerse con tareas determinadas en la iglesia. Estamos hablando aquí de los que tienen un compromiso con tareas determinadas. En Lucas capítulo 17, estos versículos del 7 al 10, se narra el momento en que Pablo se despide de la iglesia porque va camino a Jerusalén y él estuvo en una iglesia y en Mileto se está despidiendo de la iglesia, pero no dice que Pablo antes de despedirse mandó reunir a los ancianos de la iglesia. Es decir, él no se reunió con toda la iglesia, sino que se reunió con los ancianos. ¿Y sabe lo que le dice a los ancianos? Es decir, a los comprometidos, a los siervos, les dice, bueno, yo ya me voy, pero ahora yo los desafío a ustedes a que cuiden de ustedes mismos y de la iglesia del Señor. Yo estoy adelantándome al pasaje. En Lucas 17, si alguien lo abrió allí, es donde Jesús le dice a los discípulos, les cuenta esto, ¿quién que tiene un siervo en el campo, arando, trabajando, sudando la gota, cuando llega el siervo le dice, ven, siéntate que te voy a servir la comida? No, eso no se hace. Usted lo ve llegar todo cansado y le dice, bueno, ahora sírvame. Y una vez que ya me ha servido, ahora sí atiéndase usted mismo. Mostrando una costumbre de la época. Y les dice Jesús a sus discípulos, así sea con ustedes. El día que ustedes hagan todo lo que se les ha encomendado, lo único que ustedes deben decir es, siervos inútiles somos porque solamente hemos hecho todo lo que nos mandaron a hacer. Es decir, que cuando un creyente, cuando un discípulo, cuando un siervo cumple con sus tareas, no debe esperar que lo feliciten o que lo exalten o que le den gracias, no, porque es que esa es la obligación del siervo. O sea, servirle al Señor no es algo que me haga a mí más o digno de una exaltación particular, porque eso es ser siervo, no es un esclavo. Eso es lo que le dice Jesús. Lo que pasa es que esto nos lleva a un quinto círculo, que es este. Lo vamos a llamar obispos. Los obispos. Es un término que significa alguien que ve para cuidar, ¿no? No es alguien que ve para controlar o para supervisar o para mandar o para castigar o para exigir. No, el obispo es el que ve para proteger y cuidar. Eso es lo que significa la palabra obispo. Viene del verbo ver. Significa proteger y cuidar. Hay un grupo dentro de la iglesia que está dedicado, y son unos cuantos, que están dedicados a cuidar la iglesia, a alimentarla. Hay diferentes términos que podríamos usar. Preferí escoger obispo por el texto de Hechos, a que ahora sí, el que me estaba adelantando, es cuando Pablo se despide de la iglesia, reúne a los ancianos y les dice, cuiden de ustedes mismos y de la iglesia del Señor donde Él los puso como obispos. Es decir, ustedes están puestos sobre la iglesia como obispos para cuidarla. La iglesia que el Señor compró con su sangre. Así que hay un grupo encargado de cuidar y de alimentar esa iglesia. Hoy en día utilizamos nombres como líderes o pastores o ancianos o diferentes nombres, pero son aquellas personas que no solamente sirven, sino que además están encargados de alimentar el rebaño. Esos son los obispos. Así que tenemos estos 5 posibilidades, tal vez no sean exclusivas como si no hubieran más, pero quiero referirme a ellas en ese sentido como una forma de mirarnos al espejo. Porque si ustedes miran esto, y quiero hacer aquí una aclaración con este gráfico. Si usted empieza a mirar estos cargos de arriba para abajo, estos niveles, digamos, de compromiso, de arriba para abajo, uno puede estar en el círculo más grande como multitud y no necesariamente ser creyente. Alguien puede ser ya creyente y no necesariamente ser un discípulo, seguidor de Jesús. Alguien puede ser un discípulo o estar en ese proceso del discipulado y no estar sirviendo todavía en la iglesia, en algún ministerio o en alguna tarea en particular, no ser un siervo todavía. Y alguien puede ser un siervo sin necesidad de ser un obispo que esté a cargo de la iglesia. Pero si lo miramos de abajo hacia arriba, no es lo mismo.
todo obispo es siervo, discípulo, creyente y multitud. Todo siervo es discípulo, creyente y parte de la multitud. Todo discípulo es creyente y parte de la multitud, y todos los creyentes son parte de la multitud, pero no toda la multitud garantiza una convicción de fidelidad que le permita soportar la persecución. En la medida en que una persona está más cerca del Señor y más comprometida con Él, y permítanme hacer un paréntesis para dar un testimonio personal. Recién casado yo, teniendo un año de casado, y estando en la iglesia, en la fe, yo sentía miedo de apartarme del Señor e incluso de fallarle a mi esposa, ¿no? De no ser capaz con mantener un hogar, de no permanecer fiel a la casa, al hogar. Y una de las razones que me llevó a tomar la decisión para prepararme para el ministerio de tiempo completo fue algo que le dije al Señor ese día. Le dije: Señor, yo quiero estar tan cerca de ti que no tenga tiempo para pensar en otras cosas. Eso fue lo que quiero, estar tan ocupado, porque yo andaba antes en mi juventud pensando en tantas cosas, y tantas cosas me atraían y tantas cosas me gustaban, que yo decía: yo quiero estar tan ocupado en tu obra que no tenga tiempo de dedicarme a nada más. Y el Señor escuchó mi oración, me permitió precisamente incursionar, en prepararme en la obra del Señor, y en eso estoy, y he estado y estaré hasta que la muerte me toque. Así que en la medida en que uno se compromete más con el Señor, está más preparado para encontrarse con la persecución. Por eso termino con el texto final. Cuando supieron los hermanos, bueno, el versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Si yo le invito a que se mire al espejo, no es para que se dé golpes de pecho, no es para que se critique, no. Hay gente que se mira al espejo para criticarse. Uy, cómo estoy de flaco, cómo estoy de gorda, cómo estoy de calvo, cómo estoy de barrigón, cómo estoy. No es para que se critique, es para que usted se desafíe. No es ¿por qué estoy aquí? No, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde quieres estar tú en ese espectro de la iglesia del Señor? A veces nos preguntamos cuál es la denominación o la religión verdadera o que salve. No, esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿qué tan cerca estoy del Señor? Que el Señor nos permita permanecer firmes contra cualquier acechanza y amenaza. Señor, gracias por darnos la oportunidad de ser parte de tu iglesia. Gracias por abrirnos la puerta a todos igualmente. Gracias, Señor, porque la invitación para ser salvo es una invitación abierta a toda la humanidad, y todos los seres humanos tienen la posibilidad de acceder a tu invitación. A nadie le has cerrado ni le cerrarás la puerta nunca. Gracias por eso, Señor. Pero te rogamos que esta presencia del Espíritu Santo que fortalecía a la iglesia primitiva sea lo mismo que nos fortalezca hoy a nosotros, para que podamos crecer firmes en la fe, firmes en tu palabra, firmes en la verdad, de tal forma que cuando venga el peligro, la amenaza, la persecución, podamos enfrentarla con valentía, como lo hizo Saulo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz semana.